Pues a mí me toca darle las gracias a Juan Viña por invitarnos una vez más y abrirnos las puertas de la Fundación Cañada Blanc para poder, en este caso, presentar el Archivo del Polvo, este libro del que hablaba Juan y que han hecho posible la editorial Caniche, Carlos y Pachi, que están aquí. Yo voy a ser como maestro de ceremonias de esto, pero realmente va a ser un diálogo abierto, es decir, va a ser un diálogo de intimidades también y de cotilleos. Y lo que sí tengo claro es que no me gustaba ni me apetecía la idea de hacer una presentación de un libro al uso, donde se presenta un libro, se lee y se queda en algo muy formal. Sobre todo porque ha sido un libro que tampoco se ha construido desde la idea de un catálogo, de una exposición de arte al uso. Yo lo he pensado siempre, lo hemos pensado entre todos como una publicación y que salió al final de ese proceso de construcción de la instalación del Archivo del Polvo en Madrid. Para mí era importante que fuese así porque siempre digo que los catálogos de arte de algún modo nacen muertos, es decir, tienen que estar listos para la inauguración de la exposición para poder ser vendidos. Y eso anula la posibilidad de intervenir en el proceso y de alguna manera estar vivo y atento a lo que sucede para recoger desde otros lugares. Es muy importante también que la presentación del libro haya llegado en este momento. Una de las grandes causas fue la situación que vivimos del COVID, pero sí de alguna forma confluyen en este momento y en este espacio y en este tiempo muchas cosas. La presentación del libro, una exposición que conmemora los 20 años de los atentados en las Torres Gemelas, que está sucediendo en Christie's con los fotocollages de Elena, y la revisión del Archivo del Polvo que se presenta ahora en Svalbard y que lleva un subtítulo, es el Archivo del Polvo, An Ongoing Project, y que estará abierta hasta el 30 de enero. Dentro de esta forma irregular de presentación del libro, también tenemos con nosotros a Toni Tomàs, que ha sido una persona que ha acompañado muchos de los procesos y muchos de los proyectos que se hicieron en Naves en esa época y que fue una de las personas que registró y documentó también el proyecto del Archivo del Polvo y es uno de los fotógrafos que tiene su material ahí presente. Para mí era importante también tener la escucha y la visión de esas personas que están detrás de los proyectos, que los documentan, que se acercan a ellos con una mirada artística, que generalmente son invisibles, pero que pasan muchas horas alrededor nuestro. Y creo que es una visión y una perspectiva que pocas veces se comparte con la gente, ¿no? Con el espectador, con el público, con las audiencias. Y creo que es importante escucharles también, porque generalmente hay gente como el caso de Toni, que ha hecho, como digo, varios proyectos a mi lado, que es invisible, que está siempre presente, que capta momentos que pasan a veces imperceptibles para los que están ahí, que te permite tener otra mirada y revisar el proyecto con el paso del tiempo. El vídeo que hemos puesto al principio y que jugaba como en un decalage, hay una capa sobre capa con la intervención de Ovas, pues es el documento, uno de los documentos que generó también Toni cuando la exhibición en Naves Matadero en Madrid. Lo volveremos a poner al final, en ese cóctel que nos anticipaba Juan Viña, y podréis verlo, estará más bajo de sonido, pero podéis verlo. A mí me encanta que llueva porque siempre he dicho que la lluvia lo bendice todo. Entonces me parece fabuloso que la luz cambie, se articule de esta manera y que esa banda sonora nos acompañe en este momento. Creo que es fantástico. Espero que no haga daño, eso sí, sobre todo en estas tierras a veces que no saben drenar todo el agua que producimos. Ovas ha acompañado el proceso en Svalbard, por eso está aquí. Es una extensión también de lo que sucedió en Svalbard. En Svalbard la Expo ha trascendido las paredes del propio museo y ha sido proyectada tan allá que ha llegado aquí. Ovas está aquí con nosotros grafiteando y pintando también las paredes de la Fundación. Os confieso que no tengo claro a quién dar la palabra al principio o el primero y creo que tal vez deba ser Carlos y Pachi. Sí, Carlos y Pachi, porque de alguna manera es el eje sobre el que va a pivotar todo lo que vamos a comentar y el por qué estamos aquí. Bueno, nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí, muchísimas gracias a la Fundación Cañada Blanc. A nosotros nos parece maravilloso que una fundación con una sede en Valencia traiga a Valencia, desde Nueva York o desde donde esté en cada momento, a Elena,
porque supongo que la relación con el lugar en el que nacemos no siempre es todo lo fácil que a lo mejor podría parecer en un principio, ¿no? Hay un escritor extremeño que a mí me gusta mucho, yo soy extremeño además, Luis Landero, que siempre dice que él intentaba irse a vivir siempre al lugar más lejano del mundo y con la edad fue descubriendo que el lugar más lejano del mundo era donde él había nacido. Entonces yo creo que siempre tenemos una relación un poco compleja con los sitios donde nacemos o donde nos hemos criado, y creo que es maravilloso traer a una artista internacional que vive en Nueva York pero que se mueve por todo el mundo haciendo proyectos, traerla a Valencia, porque supongo que tus sensaciones son distintas a si vas a otro lugar que está mucho menos connotado para ti, ¿no? Yo creo que necesariamente tendríamos que empezar hablando de cuál es, para nosotros por lo menos, para la editorial, la génesis de este proyecto. Y la génesis de este proyecto está irremediablemente vinculada a Mateo Feijóo. Nosotros en un momento dado coincidimos con Mateo, que en ese momento dirigía el Centro de Artes Vivas de Matadero, Madrid, un centro que desgraciadamente ya no programa, que ya no está funcionando. Nos conocimos sin conocernos previamente, él conocía nuestro trabajo y nos ofreció hacer algo juntos. Había diversos proyectos en los que nos podíamos involucrar, pero uno de los proyectos con los que él estaba trabajando era con un colectivo de artistas, Debajo del Sombrero, que es un colectivo de artistas con discapacidad intelectual. Nosotros en ese momento tampoco conocíamos a ese colectivo, pero nos llamó muchísimo la atención poder trabajar con personas que no se ponen todos los filtros, los prejuicios que todas las demás personas nos solemos poner al enfrentarnos a otras realidades, ¿no? Ese proyecto hacía que colaborasen artistas de Debajo del Sombrero con un coreógrafo galés, con Kai Tomos, y nos decidimos involucrar, gracias a él, en ese proyecto. Para nosotros ese proyecto fue radicalmente transformador de nuestra manera de afrontar el trabajo artístico, ¿no? Porque fue eso, trabajar sin límites y trabajar de una manera absolutamente libre y muy enriquecedora. El trabajo tanto con Kai como con el resto de los artistas, como con todo el equipo alrededor de Mateo Feijóo y con él mismo, fue muy transformador para nosotros. Con lo cual, el segundo proyecto que él quiso que nosotros nos involucráramos, con los ojos cerrados le dijimos que sí, ¿no? Tuvimos la suerte de que ese proyecto fuera el de Elena del Rivero, que era una artista a la que tampoco conocíamos personalmente, sí que conocíamos su trabajo, pero que nos parecía apasionante bucear en todo ese material de archivo acumulado durante tantísimas horas de grabación y que resultaba, por un lado, tan histórico, pero por otro lado tan personal y tan contemporáneo en el sentido más radical de la palabra, ¿no? Nosotros, yo había venido en el tren pensando por qué ese proyecto, había apuntado una serie de cosas de por qué ese proyecto nos parecía totalmente pertinente y que siga girando ese proyecto, no solo que se expusiera en Madrid, sino que también se exponga ahora en Palma de Mallorca y que finalmente exista un libro que recoja, no como un catálogo, sino como una especie de misal, casi como una especie de Biblia, todas esas sensaciones que son de Elena, pero que son de todos, ¿no? Y hay una serie de elementos en ese trabajo de Elena y que ha tratado de recoger ese libro que nos parecen absolutamente pertinentes y que nos parecen absolutamente necesarias reflexionar sobre ellas. Son la violencia, las crisis migratorias, las amenazas cada vez más acuciantes al medio ambiente, el consumo y la consideración o cómo tratamos al otro. Yo creo que sobre todo eso ha girado este proyecto en el que hemos tenido la suerte de estar involucrados, gracias a Mateo. Gracias a todos, de alguna manera. Yo creo que, no sé si tú quieres decir algo, Pachi. Bueno, añadir con respecto al libro, esa puntualización que tú has dicho que no queríamos que fuera un catálogo, precisamente yo creo que por lo que ha surgido después, ¿no? Que el libro tiene que responder ante todo este proyecto que nunca se acaba, ¿no? Elena lo va a seguir moviendo y el libro siempre va a poder
ir acompañando aquello que vaya sucediendo después alrededor de este proyecto. Y es un libro que no es un catálogo porque tiene identidad propia, porque puede responder solo como ante sí mismo, ¿no? Independientemente de lo que suceda a su alrededor. Yo voy a preguntar ahora a Elena una cosa, pero sí quería deciros que si en algún momento queréis preguntar algo, tampoco tenéis por qué esperar al final. Levantáis la mano y yo os doy la palabra, y creo que puede ser incluso más dinámico y más oportuno que ese momento de ruegos y preguntas que siempre se establece y se pacta. Yo a Elena quería preguntarle, porque bueno, se me ocurrió ahora mientras veíamos esas imágenes, ella que trabaja tanto con la memoria y que archiva tantas cosas, ¿cómo recuerda ese primer proceso, ese proceso de construcción del libro y todo ese momento de relación con Carlos y con otras muchas personas, incluso algunas que no están desgraciadamente con nosotros y que de algún modo también merecen ser homenajeadas aquí, como es Cristina, que ha sido una de las fotógrafas que también documentó ese proyecto y que también tiene material en el libro? Pero no solo Cristina, sino Cristina, Mónica Valenciano, todo ese equipo técnico, todos esos, Tony, la relación con Carlos y Pachi, todas esas cenas en torno a la mesa de la cocina de Elena, en la que discutíamos para cómo dar la mejor forma posible a esa publicación, quiénes debían hacer los textos, qué fotografías. ¿Cómo recuerda? ¿Cuál es el archivo de la memoria de Elena en relación a ese proceso? Bueno, no necesitas. Este es mío. Este es mío. Bueno, cuando yo conozco a Mateo, que lo conozco de una forma rara, porque yo iba buscando una persona y quería una mujer curadora que me ayudara a conformar lo que había hecho durante estos años. Era el 2017. Y entonces había hablado con mucha gente en España porque se había presentado parte de todo este archivo en Estados Unidos. Se había presentado en la Corcoran Gallery of Art, que está en Washington, D.C., con la ayuda de Curro, que está por aquí. Curro trabajaba en esos momentos en la embajada y él hizo posible el levantar fondos para que ese proyecto tan grande en la Corcoran fuera posible. Currito. Después se había presentado en el New Museum de Nueva York y en el International Center for Photography, también en Nueva York en el 2011. Y yo siempre estaba pendiente del 20 aniversario, no sé por qué, porque de alguna forma tenemos que trazarnos como metas e intentar cumplirlas. Y yo quería cumplirla por encima de otro y entonces, de todo. Y entonces estaba como hablando con mucha gente, pero nadie me hacía caso. Eran todos españoles, no me hacían ninguno caso. Me decían que sí, pero la verdad eran todos unos un poco politiqueo. Tienes que hablar un poco más alto. Tienes que hablar un poquito. No por el micro, porque el micro es para la cámara, es para que te escuchen todos. Un poco politiqueo y que había que pedir permisos, que era un proyecto muy fuerte, que era complicado, que vamos a hacer. Y yo no tenía paciencia porque yo lo quería hacer ya. No pasaba nada, todo a mi alrededor era confusión y, en fin, quiero utilizar buenas palabras, desastre. Entonces un día llego a Madrid en el 2017 y de nuevo Curro me dice: ¿has visto lo que hay en Naves Matadero? Yo digo: mira, yo a Matadero no voy porque es un horror cada vez que voy y la verdad están programando muy mal, es todo tan conservador, no me interesa nada, por favor ven a verlo. Bueno, vamos a Naves Matadero, entro en la nave 11 y me quedo como sorprendida, parada. Iba a poner una similitud que no está bien hoy en día hablar del toro, pero es cuando ahí se para el toro, ¿comprendes? Pues una cosa así, paré al toro. Yo dije: ¿esto qué es? Le dije: Curro, ¿pero esto quién lo ha hecho? Me dijo: te dije que vinieras a verlo, lo ha hecho un tal Mateo Fijo. Digo: pues ni idea. Y en ese momento le dije: llámalo por teléfono, se lo has conocido anoche, llámalo por teléfono. Me dijo: hombre, Elena, esto es un poco abrupto. Digo: que lo llames, llámalo y dile: oye, que una Elena del Rivero a la que no conocerás porque vive en Nueva York ha visto lo que estás en nave 11 y tiene mucho interés de hablar contigo. Bueno, Curro lo llamó, le dejó un recado
Y bueno, y a los 2 días me llama Mateo Feijóo y se presenta en mi estudio en Nueva York, en Madrid. Y nos sentamos en la cocina y yo empiezo a mostrarle imágenes y más imágenes. Él no dice nada, pasan los minutos, casi una hora, les sigo hablando del proyecto, de todo lo que he hecho, no dice nada, sigue mirando y se va. Digo, bueno, a las 2 semanas me vuelve a llamar y me dice, ¿puedo seguir viendo material? Hombre, claro, se viene otra vez todo el discurso, toda la movida de la historia, Elena haciéndolo lo mejor posible para cómo seducirlo, se va y no dice nada. Y claro, esa noche lo taché. Le dije, este es otro Mindunguis. Este no me sirve tampoco. Bueno, dejé de pensar en él. Y como a los 4 días me llama por teléfono y me dice, lo vamos a hacer en el 2019. Y claro, aquello fue una caída epistemológica, porque de yo pensar que era un Mindunguis a decirme que ya lo hacíamos, entonces, bueno, ahí empezamos una relación muy estrecha para hablarlo de todo, lo que había hecho, lo de antes, lo de después, y ir conformando el archivo tal y como gracias a él se ha conformado. Entre todas estas cosas me habla de hacer una publicación. Él siempre hablaba de publicación. Bueno, pues me parece bien. Me habla de caniches, yo no los conozco. Y un día en Naves Matadero, me acuerdo, tuvimos una reunión, Mateo, Pachi estaba, Supongo. y tú. Y entonces allí empezamos a hablar de esa publicación que se iba a hacer sin yo tener idea de por dónde ellos iban a tirar. Poco a poco, como en todos los trabajos que hago, y si estoy con la gente alrededor que me apoya y me ayuda y hay una especie de sintonía, el proyecto fue creciendo y fue creciendo la relación con ellos y fue creciendo también todas las conversaciones en la cocina mía de Madrid cuando venía cenando y hablando de estas imágenes, cómo va a ser, qué vamos a hacer, y no sé explicar cómo a esto se le dio forma, porque fue un proceso en el que todos aprendimos y que de la nada, a través de estas conversaciones y sobre todo de la mesa de la cocina, se fue creando una historia acerca del trabajo que yo había hecho, que ellos iban recogiendo, iban anotando y me iban pasando detalles de por dónde querían ir. Yo iba proporcionando más imágenes y entonces se fue edificando lo que tenemos aquí, que es este libro maravilloso, que creo que encierra el espíritu del Archivo del Polvo. Es decir, tiene una forma perfecta, pero creo que el fondo del libro es todavía más bello, porque aparte de haber estado hecho con mucho amor, está pendiente de todos los detalles, del papel, de cómo los textos se van hilando unos con otros. Cuando llegaron los textos, cada uno opinó lo suyo. Yo quería, por encima de todo, textos que hablaran de los problemas que a mí más me preocupaban. En este sentido, uno de ellos era el polvo. El polvo encierra, tiene unas connotaciones muy profundas. Cuando en el 2005 yo gano una beca de la Rockefeller Foundation, me voy a Italia y allí conozco a Warwick Anderson, que es un historiador de la medicina. Él es médico. Y cuando lo conocí, lógicamente estábamos trabajando y por las tardes pues paseábamos, porque estábamos allí solos trabajando con más gente, sobre todo scholars. Entonces nos paseábamos mucho al lado del lago y empecé a hablarle de mi trabajo y de lo que me había pasado en 9/11 y de cómo yo estaba edificando este proyecto. Era muy temprano, Sean todavía no estaba terminado, yo todavía estaba fotografiando papeles, viendo lo que hacía, estaba todo muy disperso. Y él me ayudó mucho a pensar sobre la idea del polvo. Tanto que cuando
Bueno, y seguimos nuestra amistad, lógicamente, porque él es australiano, pero es profesor en Harvard. Venía mucho por Nueva York y seguíamos hablando y siempre coincidía nuestras conversaciones sobre este proyecto que yo estaba haciendo, porque, claro, siempre tenía cosas que contarle, cómo iba avanzando, él me iba dando más datos. Cuando llega Naves Matadero y hay que pedir un texto, no hay otra persona a la que yo pueda ir más que a Warwick. Entonces le pedí solo que no hablara de mí, que hiciera un texto sobre el polvo. Él lo cogió y lo aunó mucho a Derrida, el archivo del mal, que en un principio que quisimos retomar este título para nuestro proyecto, pero luego él me lo quitó de la cabeza y cada vez más indagaba en la idea del polvo. Finalmente, él es el que da con el título del archivo del polvo. No es un título mío, es un título de él, que es además el título que da al gran escrito que hace para mi trabajo. Hizo un texto inmenso que ahora se va a publicar en una revista de arte en Estados Unidos muy importante, pero yo le dije que lo tenía que acotar para nuestro proyecto y entonces se metió otra vez a exprimirlo y a condensar las ideas más importantes que había contemplado en el gran escrito que había escrito sobre el polvo y el archivo, muy basado, como he dicho antes, en Derrida. Yo os invitaría a que leyerais ese texto, porque ocurrió que cuando yo llego a Madrid a presentar el proyecto con Mateo, alguien que es una persona dedicada a la ciencia, dos personas dedicadas a la ciencia, se acercaron a mí y me dijeron: ¿cómo conoces tú a Warwick Anderson? Es el más sofisticado pensador que existe en estos momentos precisamente sobre estos temas. Y claro, yo contesté que es que era un amigo. Yo lo veo como una persona de una cabeza extraordinaria, pero para mí es un amigo. Entonces, yo os invitaría a que leyerais este texto, porque aunque no pertenezcáis al arte o no seáis artistas o no estáis metidos en este mundo, es un texto que entiende todo el mundo, a pesar de venir de un gran scholar, porque habla de temas que a todos nos atañen, que en general que es el nacer, el vivir y morir. Y está tratando estos temas fundamentales que además, al margen del amor, son los temas fundamentales de cualquier artista. No hay otros. Nacer, vivir, morir y poder disfrutar del amor. El segundo texto que yo pedí fue a Nada Shabu, que es una mujer americana, nacida en Irak, de padre palestino. Fui a ella y le dije que quería un texto, de nuevo, que no hablara sobre mi trabajo, porque con Mateo, como hemos hablado tanto de este proyecto, lo que nos interesaban eran crear como capas de artistas a los que se invitaron, capas de las artistas, también poetas, que participaron en el Archivo del Polvo, capas de los escritores. No se trataba de Elena, sino se trataba de un trabajo que había hecho Elena y cómo ese trabajo podría proyectarse a otra cosa mayor que está por encima del individuo. Nada Shabu me contestó inmediatamente que estaba encantada de hacer un texto y escribió sobre algo que hablé con ella y que a mí me interesaba mucho: cómo los árabes en Estados Unidos fueron denigrados a partir del 11 de septiembre, porque todo musulmán que se veía en la calle era terrorista. Entonces ella hizo un texto precisamente sobre la percepción del americano sobre su cultura. Y es un texto, de nuevo, muy interesante, que
me interesan los textos, aunque sean profundos, sobre todo el de Warwick, que todo el mundo lo pueda entender y leer. A mí los textos críticos de los críticos de arte, la verdad es que no me interesan, a no ser que vayan a revistas especializadas. Pero esto, yo creo que el propósito del Archivo del Polvo es llegar al mayor número de personas posibles, compartir el dolor, la pérdida y finalmente la recuperación, que es posible salir del bache. Con lo cual es un mensaje no de ilusión, pero sí de esperanza, aún en esta vida que sabemos que estamos aquí para morir. Bueno, es eso. ¿Queréis preguntar algo a alguien o continúo? Pues ahora me gustaría saber esa otra mirada que tiene Toni y cómo ha vivido ese proceso, porque pasó muchas horas en naves, estuvo acompañando procesos muy diferentes a lo largo del tiempo, montaje técnico. Nada, yo llegué con una nave vacía, como han dicho ellos, la nave 11, que la he visto muchas veces, con muchos trabajos en los que participan con Mateo, y viví 5 o 6 días casi seguidos, yendo unos días más, otros días jornadas enteras. Conocí a Elena, entonces me di cuenta de que al final no iba a ser un proceso... Los dos valencianos. Los dos valencianos coincidimos, entonces hablamos de la vida, tomamos café, comimos, no solo fue una relación como puede ser ir a un proyecto que me dice Mateo, mira, va a ocurrir esto, nos interesa documentar tal. Ya me di cuenta al principio que no iba a ser una cosa normal, aparte por el peso que tenía toda la historia, y así lo hice. Llegué el primer día, me di cuenta de la cercanía que tuve con Elena, que fue muy fácil y nadie me molestó, que eso fue la clave. Creo que nadie me dijo, esto tienes que hacerlo así, tal. Yo era, así me sentí, y ahora hablándolo contigo, como una columna, un trozo de silla, una madera que había en la nave 11. Entonces yo grababa y pasaba por delante de mí, un día hablaba con Elena, de repente Elena estaba con la radio, montaban no sé qué, venían 15 personas y nadie me explicaba nada, como es lo normal, porque yo me dedicaba a documentar. Y al final, pues te vas dando cuenta de que lo que está ocurriendo ahí, o lo que se está construyendo, es algo que tiene tanto peso, es de una intensidad tan alta, que tú no puedes involucrarte demasiado. Así que lo capté, y cuando llegué a casa y lo iba a montar, tampoco me encontré con ninguna dificultad, más allá de la que tenía que mostrar, que es lo que yo había vivido. Yo había días en que se me pasaba 2 horas que me iba a comer y volvía y estaba ocurriendo otra cosa diferente. Una caja se abría y resulta que bultos que yo veía de cosas tomaban otra forma al día siguiente, y fue muy curioso por mi parte, así que intenté montarlo y uniendo un poco todos los pedazos. Por eso, si luego lo veis y tal, está lleno de sonidos, de ruidos y de cortes diferentes entre sí, porque era un poco lo que yo, igual me pasaban 3 horas y había cambiado algo, tomaba una nueva forma, y así lo hice con todo el respeto del mundo. Observé algo que de normal en un proyecto audiovisual, a lo que yo me dedico la mayor parte del tiempo, siempre tiene una intención o una labor que hacer fija, como esto es A y B y no puedes salirte de ahí, y ahí era algo muchísimo más grande que sobrepasaba casi todo el mundo. Solo hay que ver las caras que yo vi cuando pillaba al público la gente, y yo dije, hostia, lo que tú estás viendo aquí, yo lo he visto 5 días seguidos, me he sorprendido abriendo una caja, luego he visto lo que era montado, y entonces intentar respetar tanto el trabajo de Elena como lo que yo no podía parar, que era algo tan grande. La verdad es un proyecto muy diferente, si no el más diferente en el que he estado, y le agradezco a Mateo la confianza una vez más y a Elena por el trato, porque sin eso no hubiera podido hacerlo. Pero yo Gracias, valenciano. Pero yo creo que también ese no hacerte caso, de alguna manera, como dices tú, el abandonarte allí, fue clave. También creo que es lo que permitió generar una pieza con tanta poesía, porque Claro. al final lo que tiene el vídeo es que es poético, no hay la exigencia de documentar con una premisa determinada, ¿no? Sino que hay como esa libertad para que tú pudieses bucear en la trastienda, ¿no? Que de De hecho, normal llegaste a camerinos, hay Claro. una imagen, Y cambiarte, de Elena te cambiándose ahí, claro. delante de Casi ti. en tetas ahí. Claro, un poco tetas, un poco, medio. Yo, María, quería decir lo que he traído ahí. Tú di. Bueno, yo, como aquí no hay, bueno, aparte de ovas visual a tope, yo he traído 2 cosas para compartir con vosotros. Uno de los componentes del Archivo del Polvo son los fotocollages que se han presentado ahora en Nueva York, en Christie's. Los fotocollages son piezas que yo elaboré a partir de fotografiar mis trabajos destruidos con mi maravillosa máquina Hasselblad,
y luego los imprimí en el International Center for Photography en Nueva York. Una vez tenía los prints, lo que hice fue rasgarlos. Eran silver gelatins, o sea, sudaba, pero bueno, los rasgué y luego los volví a componer, no pegándoles como es habitual en el collage, sino con la máquina de coser y cosiéndolos. He traído uno aquí, que precisamente es el que ha escogido la Fundación Beyeler para celebrar ahora, cuando se presente en la Fundación la exposición de Goya, y han pedido a 25 artistas del mundo participar con algunas piezas que tuvieran relación o que hubieran sido influidas de alguna forma por Goya. Entonces yo, cuando me pidieron algo, les enseñé mis fotocollages, porque el subtexto de mis fotocollages es Yo lo vi. Yo lo vi es uno de los textos de uno de los grabados de Goya de los desastres de la guerra. No me acuerdo el número. Perdón. Creo que es el 5. Sí, no me acuerdo, pero es Yo lo vi. Ese es el subtexto. Aquí hay justo lo que se va a presentar en la Beyeler junto con 25 artistas más en una publicación muy bonita, dicen que están haciendo, yo no la he visto. Junto con los fotocollages, todo lo que veis ahí son las fotos de mis telas rotas, más hay una fotografía. No es una fotografía, es que yo colecciono postales y las tenía sobre mis paredes. Uno de los temas para mí más importantes en mi colección de postales es el San Sebastián, y este es un San Sebastián muy antiguo que se estropeó también y forma parte de ese collage. Y luego he traído otro componente, que son los collages, diferentes, lo podréis ver y acercaros. Son los collages. Los collages están formados materialmente con los restos de las pinturas y de mis piezas que yo salvé de 9/11. Están todos cosidos, he traído dos del principio, donde todavía estaba un poco tímida en lo que estaba haciendo. Con el paso del tiempo me fue soltando, fui incorporando otras cosas y acontecimientos que iban ocurriendo a mi alrededor. El más cercano ha sido el Black Lives Matter en Nueva York, en el que incorporé cosas que había visto allí. Pero los que he traído son del muy principio y los voy a colocar como Mateo instaló en mis collages 30 en Es Baluart sobre el graffiti, la pared de graffiti que Ovas nos brindó. Sobre la pared de Ovas en Es Baluart, allí se situaron 30 de estos fotocollages. Y yo, al terminar Ovas, voy a hacer lo mismo para vosotros. Entonces podéis hacer. No sé si alguien, de verdad, sentiros libres para interrumpir, para preguntar lo que queráis a cualquiera de ellos. Ha apuntado ahora algo Elena que para mí sí es importante, y es que es el trabajar en capas, el construir. Por eso para mí el invitar a artistas que aparentemente no tienen nada que ver o que provienen de disciplinas muy diferentes es siempre un componente fundamental. Es lo que permite realmente crear ese concepto de interdisciplinariedad. En el caso de Es Baluart era dar una vuelta más, era poder dar un paso más allá, y realmente es una arquitectura difícil la de ese museo, y era cómo tratar de encontrar el mejor diálogo posible entre la obra de Elena, el espacio físico, y teniendo siempre en cuenta cómo iba a ser el deambular de cada espectador. Hay una idea para mí importante, y hablábamos esta mañana de ello también con una periodista, que a veces ese concepto que tenemos de exposición en España, en Occidente en general, es como muy pasivo, es como yo te muestro, tú vienes y ves y no pasa nada, te paseas por ahí, ¿no? Y para mí
Me interesa incluso más la palabra exhibición, el concepto de exhibition en el anglosajón. Creo que ya la propia palabra exige algo más. El exhibir exige una mirada más atenta de lo que tú estás mostrando ahí. Por eso yo intento siempre utilizar la palabra instalación también. Para mí el hecho instalativo implica construir, implica transformar, implica implicar al que pasea por ahí y que tome decisiones. Aparentemente hay unos caminos diseñados, hay unos caminos coreografiados, pero tú tienes que descubrirlos también y tienes que decidir cuál es el itinerario. Y dentro de esos caminos pues, se van superponiendo las capas de los otros artistas y de los otros invitados a configurar y a conformar ese diálogo. De alguna manera con el libro pasaba lo mismo, es decir, era importante construir diferentes niveles que construyesen un todo. Hoy nos preguntaban si las reflexiones, pues, tanto de Warwick como de Nada, que ha hablado ella, o los textos que se encargaban a las poetas, partían y eran como una extensión de la obra de Elena. Y yo decía que no, que de alguna manera la obra de Elena fue como algo que hizo reverberar otras emociones, otras sensaciones, otros sentimientos, y eso era llevado al terreno personal de cada uno de ellos y era lo que permitía de alguna manera, yo creo, de algún modo que, sobre todo en los textos poéticos, se habla desde lugares muy íntimos y muy pequeños y muy cercanos a cada uno de esos escritores, a cada uno de esas poetisas, porque son todas mujeres, que es lo que los hace de alguna manera tan inabarcables y tan extensos y con una posibilidad de interpretación muy amplia. También pasa lo mismo con la fotografía. Lo lógico a lo mejor sería colocar las fotos solamente de uno de los fotógrafos o trabajar con un único fotógrafo. Y sin embargo era importante esa mirada y aparte cómo las situaciones generaban miradas diferentes. No tiene nada que ver las fotos de Ogando, que casi prácticamente se abre el espacio para él, se acondiciona la luz para él, se le permite acercarse a la obra como él quiera, que están ahí, o las de Cristina, que están dentro de ese proceso de montaje y de instalación, o las de Tony, que realmente acompaña todo y casi se confunde la fotografía con un estilo de todo lo que es la pieza audiovisual. Yo creo que esa es la característica, desde mi punto de vista, fundamental del material que recoge la publicación. Después todo eso, claro, en esos diálogos sobre qué papel, qué tamaño. A mí me gustaría preguntarle a ellos, ¿cómo elegís, por qué el color azul? A ver. Yo creo que el color azul... Nunca lo pregunté. Yo creo que sí que lo habíamos hablado, sí, pero seguro sí. que no te acuerdas porque bebíamos bastante vino en esa cena, yo creo. Pero el color azul. El color azul podría haber sido granate también, pero para nosotros tenía que ver, parecía un pasaporte. Es decir, los pasaportes normalmente tienen esta textura de cuero, que parece como cuero, suele ser azul, o suele ser granate, o suele ser verde, pero este tipo de acabado y con letras de oro por encima, o un escudo. Y nos parecía que tenía que ver mucho también el tema de los pasaportes aquí. Y el tamaño sé que lo decidimos con vosotros y que creo que es un tamaño muy adecuado, ¿verdad? Luego la sorpresa fue cuando yo cogí el libro, que esto no lo sabía. Bueno, claro. El oro. El oro, cuando me lo dieron, yo no sabía, ¿verdad? Y me lo dieron con oro. Entonces ya fue revisando. Bueno, por eso decíamos antes que también era como una especie de misal o una especie de Biblia, ¿no? Que sí. respondía a ese tipo de recuerdos que tenemos de ese tipo de material. Sí. Ha dicho una cosa, Mateo, que a mí me ha parecido muy importante y que yo creo que tiene mucho que ver con el trabajo de Elena. Y es esta especie de estructuras corales que ella suele crear a su alrededor. Mateo, desde luego, también. Pero Elena creo que tiene un trabajo muy generoso y generalmente articula a su alrededor una estructura en la que no está sola, sino que está acompañada de muchos agentes, no solo artistas, sino pues poetas, fotógrafos, pensadores, científicos. Pero estoy pensando incluso que no solamente en este proyecto, sino en toda tu trayectoria, que se ha cimentado también de colaborar con otros. Estoy pensando cuando has hecho comisariados, cómo ella ha traído a Madrid, por ejemplo, cuando ha hecho exposiciones en las que ella en su galería ha hecho de comisaria y ha traído el trabajo de otras y otros artistas y que lo vas a hacer próximamente también. Entonces creo que tu trabajo tiene mucho que ver también como generar una estructura de la que formas parte, pero en la que das lugar a que pasen muchas cosas con otras personas. Desde hace es cierto, gracias por... Yo me acuerdo en el año 88 cuando regresé de Roma, estuve en la Academia de Roma y entonces expuse en Madrid
una galería que ya no existe, Geometría de la Memoria. Y entonces yo pensé que tenía que inaugurar, que quería un músico. Yo entonces era de las colas del Real, iba a la ópera mucho, era de los amigos wagnerianos y todo esto. Y entonces yo pensé que tenía, en el año 88, se creían que estaba para atrás, pero que tenía que generar algo más que mi trabajo. Y entonces le pedí a Fernando Palacios, que es un músico y crítico de música también, que hiciera un concierto. Y entonces me dice, pues sí, porque estoy haciendo un concierto con trompetas de plástico. Digo, eso, fantástico. Y se inauguró en la galería. Cuando hemos ido a Palma ahora, lo he comentado con el músico Juanjo Guillem y le he dicho, pues yo conozco a Fernando Palacios. Digo, pues en mi galería, bueno, en la galería con la que yo trabajaba en el año 88, cuando inauguré Geometría de la Memoria, él inauguró esa pieza con trompetas de plástico. Y me dijo, ¿cómo? Digo, sí, o sea, yo creo que ha estado conmigo. No lo sé. No sé. Yo sí he de decir que es cierto que trato de crear siempre proyectos que se contaminan, en los que se contaminan artistas y se contamina mucha información, pero no siempre es fácil. He de decir que casi siempre lo consigo, al menos eso creo, pero pocas veces me he encontrado a alguien en ese aspecto de la generosidad de Elena como para permitir de una manera tan fácil, pues sí, ¿no? Abrir las puertas a que su trabajo sea permeable y participe en él y el Mader, ¿no? Gente con proyectos a veces muy invasivos, porque si lo pongo aquí. La pieza de Mónica era una pieza en sí misma con muchísimo peso cuando se inauguró en Naves, y ahora la pieza de Juanjo Guillén para inaugurar en Esvaluar también fue muy poderosa, porque era una pieza en la que aparte de Juanjo participaban 50 músicos de la banda de música de Manacor, y era todo un trabajo también sobre el sonido de blanco, cómo el sonido se convierte en polvo, cómo todo se desintegra. Y también dentro de esa idea de capas, la idea de invitar a Ovas a formar parte del archivo del polvo, An Ongoing Project en Esvaluar, fue una decisión muy meditada, no fue un porque sí. Es porque dentro de la exposición en Palma se presenta una pieza que no se había presentado en España, que son las Nine Broken Letters, y que es una pieza que también surge de unas cartas que escribe Elena durante 9 noches tras los atentados. Son unas cartas pues, influenciadas por la poesía también, y son unas cartas escritas sobre papel ábaca, las hace una caligrafista especialista en escritura medieval, si no me equivoco. Sí. Esas letras después Elena con vodka retira la tinta, el papel se arruga, parecen pergaminos. Hay algo, tienen un tamaño grande. Hay algo para mí que me hace recordar, de alguna manera, yo entronco el graffiti con la idea de escritura. Y hay un graffiti muy concreto que es el lettering, que es la gente especializada en hacer letras. Entonces me pongo a la búsqueda de qué grafiteros hay en Palma que trabajen así. Porque quiero enfrentar la pared en la que van a ir los collages, que van todos colocados sobre las letras de Ovas, con las Nine Broken Letters, que es justo lo contrario. Es una pared que pinto de negro donde se colocan esos grandes lienzos blancos escritos con una caligrafía perfecta que parece casi imprenta. Y descubro a Ovas, me encanta... Bueno, he de decir que descubro a 7, 8 creo que son, porque 2 son hermanas y las descubrí como juntas, entonces están en el mismo pack, que son Fátima de Juan y su hermana. Y descubro 8 artistas del graffiti y del muralismo, podríamos decir, en Palma, que no conocía y que realmente me fascinan. Hay 2 que me interesan mucho cómo articulan el concepto de la escritura, pero veía que el que mejor se adecuaba era Ovas, y ha sido también una conexión fantástica, porque fue muy fácil trabajar con él, no nos conocíamos de nada, Elena le integró inmediatamente en su mundo, y desde Palma se ha venido hasta aquí, es decir, que aquí está. Creo que también es muy importante destacar el hecho de que la Fundación permita una intervención así. No es fácil realmente encontrar esta abertura. Esto es extraordinario, que una fundación
en estos momentos permita hacer esto, no tiene paragón, porque esto en España no se ve. Esto no es cierto, y porque además es imposible que lo que está ocurriendo aquí ocurra en este país. Yo estoy muy agradecida, pero es que es un gran honor estar aquí y que lo hayáis permitido, porque estamos pocos, pero esto es muy grande lo que está ocurriendo aquí, porque mientras estamos hablando hay un artista, Ovas, grande, muy grande, que está trabajando y está concentrándose con palabras que yo utilizo en mi trabajo. Cuando yo estuve en Palma me pidió una lista de palabras y entonces yo le iba dando cosas que están muy próximas a mi trabajo, y él con todo eso lo ha mezclado y ha vuelto a hacer otra cosa, que es esto. Lo de Palma fue fastuoso y esto es a menor escala, pero lo que quiero incidir es en la labor del artista tan grande como es Ovas, que está concentrado y está elaborando, está creando una cosa delante de nosotros mientras hablamos de otra cosa. Estas cosas paralelas que circulan, yo veo aquí esto muy contemporáneo, está ocurriendo esto, de verdad, y estoy muy agradecida a la Fundación. Os merecéis lo mejor, pues, de verdad, porque no es frecuente. Bueno, yo creo que si queréis preguntar algo es el momento ideal. Yo puedo seguir contando cosas, puedo seguir preguntando cosas, pero bueno, llevamos casi una hora, o sea que preguntad, por favor, si queréis. Si queréis algo. No. Bueno. Ocurro. ¿Hay posibilidades de comprar el libro aquí? Sí, yo creo que lo habéis Sí, traído. sí, aquí. Sí, hay una mesa. Y hay una mesa ahí con el libro, creo, ¿no? Sí. A mí me ha... Ah, mira. ¿Tú crees que llegaremos a ver la instalación? ¿Crees que llegaremos a ver la instalación aquí en Valencia? ¿Del Archivo del Polvo? Es una buena pregunta. Eso, iba a decir, that's a good question. Me pillas. Es decir, bueno, no lo sé, pero el Archivo del Polvo está terminado, ¿no? En Valencia, pues no lo sé, porque no lo sé. ¿Pero tú querías moverlo? Lo movería. ¿Haría algo más con el Archivo del Polvo? Pues iba a decir no. Pero claro, decir no, porque hay gente que dice, no haré nunca eso. Yo no lo digo porque todo lo que he dicho que no lo iba a hacer, hoy he caído siempre en la tentación. Yo soy débil. No, eso nunca lo hago. No, ¿qué va? Lo hago. Entonces, no voy a decir que no, porque claro, pero tendría que ser bajo unas condiciones súper especiales ahora, porque está terminado. Entonces, solo podría trabajar con Mateo Feijóo, porque casi el proyecto nos pertenece a los dos. Y claro, no sé si lo aceptarían otros curadores de otras instituciones. Al margen de que no sé si interesaría traerlo a Valencia, en Valencia, ¿a quién le interesaría? Y como te he dicho, como está terminado, que han sido 20 años elaborando todo esto, pues tendríamos que darle otra visión, tendría que ser otra cosa. Y no lo sé, pero bueno, que nos lo propongan. Yo sí quiero decir que es cierto que está terminado, de alguna manera sí está culminado el trabajo que ha construido. Elena comentaba en una visita guiada en Svalbard que, por ejemplo, ya no puede hacer más fotocollage porque el material se ha terminado, no puede crear más collage porque el material de sus obras destruido con las que creó los collages ya está agotado. Sin embargo, yo creo que la interpretación del material que tiene Elena sí que todavía admite más lecturas. La propuesta de Svalbard no tiene absolutamente nada que ver con la de Naves, y como os decía, hay piezas que estaban en Naves que no estaban en Svalbard y viceversa.
Hay piezas que no han estado todavía ni en un lugar ni en otro, como son los fotocollages, y creo que siempre lo importante de todo el proyecto del Archivo del Polvo es que en cada exhibición se ha construido material nuevo. Entonces creo que habría la posibilidad de generar incluso más de una visión más del Archivo del Polvo, pero habría una tercera visión donde todo el material que se construyó y todo el material que se registró podría tomar ese lugar y ese escalón, ese peldaño de obra en sí mismo, y podría acompañar la obra de Elena y admitiría otra lectura totalmente distinta. Bueno, pues... ¿Alguna pregunta más? Pues entonces yo os propongo que Elena pegue su último collage. Ya lo he pegado. Ah, yo lo has pegado los dos, vale. Entonces vamos a bajar la pantalla y yo os invito, os podéis levantar ya como queráis. Lo primero, quiero agradecer a Inma de Svaluart el vídeo que nos ha enviado. Es un vídeo muy corto donde ella presenta el trabajo y lo que supone en relación al Museo de Svaluart en los 2 primeros minutos, y después la cámara se pasea por las 3 salas principales en las que está expuesta la obra, lo cual os invito a ver. Y después, mientras nos tomamos ese vino y podemos responder a las preguntas que queráis, pues he pedido que vuelvan a poner ya en la pantalla el vídeo de Toni Tomàs, que es muy breve, también es un resumen de 10 minutos de lo que fue la instalación, el montaje y el proceso de construcción en Naves Matadero. Yo pido un aplauso para Ovas. Hola, bienvenidos. Presentamos desde Palma de Mallorca, en conexión con Valencia, el proyecto El Archivo del Polvo, an ongoing project, de la mano de Elena del Rivero y Mateo Feijó como curador y coreógrafo. El proyecto es amplio y literalmente lo que hemos hecho en el museo es desbordarlo, buscando esa permeabilidad de la institución, esa cuestión de piel, de contacto, que supera no solo ya una cuestión física, sino que va más allá, entrando en contacto con comunidades, pequeñas comunidades que forman parte de la sociedad local, así como con una acción directa, una colaboración y diálogo directo con otros artistas, creadores, como pueden ser el grafitero Ovas o el compositor Juanjo Guillén. Ahora entraremos al espacio de la instalación, de la principal, que coge diferentes materiales. Por un lado, la cascada de más de 8 metros Shant, que se presentó por primera vez en 2008, y en 2010 en el New Museum de Nueva York, de forma independiente, junto con otros materiales mucho más sutiles, delicados, sensibles, que forman parte de esta iconografía o de este imaginario, ¿no?, de Elena del Rivero, del artista. El proyecto, como sabéis, y lo sabéis seguramente mejor que nosotros, ahora que estáis en Valencia presentando el libro El Archivo del Polvo, ha ido creciendo como un organismo vivo a medida también que se ha ido interactuando de un modo biográfico con Elena. ¿Por qué? No solo porque este hecho en sí forma parte de su biografía más personal, de esos momentos íntimos que al final también nos conforman como personas, sino porque el modo de trabajar de Elena tiene que ver con esta capacidad de vehicular vida y obra de un modo indisoluble. Aquí en el museo, además, se han ido añadiendo, como si fuesen pasajes de una vida, otros materiales, otros acercamientos que Elena ha tenido desde esta memoria personal a aquello que está sucediendo en el presente, como por ejemplo encontraremos los collages que encontraremos al final de la sala, o incluso otro tipo de trabajo como las Nine Broken Letters. Yo creo que lo mejor es que lo veáis por vosotros mismos. Yo creo que el catálogo que ahora mismo tenéis entre manos es un documento maravilloso y que refleja perfectamente el trabajo que Elena y Mateo han hecho conjuntamente. Decir que si bien estamos diciendo que el resultado es fruto de diferentes procesos, el Archivo del Polvo como tal sí que también surge ya de una colaboración muy estrecha, casi como de una hermandad entre Elena y Mateo. Espero que lo disfrutéis y si nos acompañáis veremos lo que tenemos aquí con nosotros.
Todo va a ir así como iba a ser el planning, ¿no? La gente entra, todo está funcionando en la instalación. La bibliografía no lo hace porque le voy a dar realmente los que utilice. Si utiliza 2 o 3... Solo necesita 2 o 3, el espacio por eso. pequeño. Tengo el gusto y el placer de poder estar al lado de Elena del Rivero para presentar este trabajo, que es el Archivo del Polvo. Es un trabajo arduo de mucho tiempo, prácticamente 2 años, pensando en torno a él. Y para mí es un trabajo que se construye como un puzzle, generando un diálogo a 3 bandas. En primer lugar con la propia Elena, en segundo lugar con su obra y en tercer lugar con el espacio. No, cuando suben, después nosotros lo que tenemos que hacer es que caigan. ¿Puede ser? Sí, claro. ¿Son livianos? No, son livianos. Vale, sigo, ¿eh? Lo que vi fue los suelos plagados de estos papeles y con el polvo, y me impresionó mucho. Los recogí, los metí en bolsas y luego no sabía qué hacer con ellos, pero pensé que los iba a utilizar. Entonces me fui al campo, a casa de una amiga que me hizo una tienda, y allí los pude limpiar y luego se catalogaron y luego se fotografiaron, y después de eso quemé los nombres propios. Los quemé yo porque quemé todos los nombres propios de la gente, porque hay documentos muy variados sobre la salud de los trabajadores, hay cheques, quitar los nombres por respeto, pero también por hacerlo más universal. Son papeles, casi todos ellos, hay algunos personales, pero casi todos son de las corporations que estaban en el World Trade Center.
súbeme esto, nena. Dime una cosa, ¿yo ahora qué hago? ¿Me salgo? Y entonces, cuando al final vienes y te acuestas conmigo, así te reclinas, que dejamos un pie fuera, tú ya, yo sabré cuándo es el final. Pero me vas a ver entrar, yo te voy a buscar. Venga, guapa, yo no voy a salir. Venga. Agujero celeste de tiempo roto en el lugar. Cantos y remiendos desde la necesidad de encontrar, de hollar en lo que fue. Un lugar. Oro es lo que nos ciega y lo que nos encierra. La vida de los ojos cerrados. Diamante, radiación, solarización. Se desprenden hilos para coser lo que fue. El tiempo de los agujeros celestes. El paso del tiempo en la luz, en la única luz, la luz que se rompe en el hogar. Gemela, ¿qué pasa? En la melodía. ¿Te imaginas? Quiero ser protagonista. Que yo te quiera, cómo dejarte y la sed. ¿Dónde?